Cuando parece que la sociedad ya no tiene, ¿no?, un límite de asombro, lo superamos. Y siempre pareciera como que pasa algo en Villa Gesell que nos va superando ese nivel. Lo que pasó esta semana es aberrante, de verdad, porque era un caso que públicamente, por lo menos, yo no recuerdo que se haya conocido, ¿no?, donde el horror trasciende la puerta de la casa y ya hay terceros, ¿no?, involucrados. Imagino que a usted como jueza sí le ha tocado vivir y lo viene diciendo desde hace tiempo ya, ¿no? Sí, el horror de los abusos a los niños y que el abuso sexual infantil dentro de la familia, que es el porcentaje mayor, paterno-filial, es la antesala o el terreno de cultivo para la explotación de niños. Claro. Porque también yo creo, por un lado, hay que evitar revictimizar a las criaturas. Si las criaturas en determinados casos han podido ser contenidas y protegidas, hay que resguardarlas en su intimidad y alejarlas del espacio para que no vuelvan a ser victimizadas sin querer por una sociedad que quiere saber. Pero hay que focalizar en los agresores y en los consumidores. Claro. Porque ya hubo otro caso, mi actuación soy juez civil, pero a través de las cuestiones de familia y también por las situaciones de violencia, muchas veces uno puede ver indicios, determinados hechos que, como me pasaba en determinado caso, donde uno podía visualizar que había una situación de prostitución en la madre y de explotación sexual de los chicos. Y frente a esas situaciones, como se me ha dado en otros casos, inmediatamente, desde mi parte, puse en conocimiento, por la vía que corresponde, o sea, a fiscales. Yo tengo la idea de que la prostitución y la trata hay una interrelación. O sea, que creo que hay inclusive un fallo de la Corte que hace referencia a que en realidad la competencia en la prostitución tiene que avanzar a ser también de la justicia federal, que tiene los resortes de investigación para poder ir contra estas mafias. Cuando se habla de lo que padecen estas criaturas, que es uno de los delitos mafiosos más redituables en el mundo, la prostitución y la explotación infantil, y sobre todo la explotación con fines turísticos, las horrores que se hacen vivir esas criaturas, y todo un engranaje de complicidades institucionales, por eso es importante cuando los medios de comunicación toman desde lo que quizás puede ser llamativo desde lo mediático, pero para poder entrar en el iceberg, porque lo que sale, el horror, porque lo que pasa en la sociedad, que la sociedad generalmente reacciona como el fuego de artificio, se conmociona frente a hechos escabrosos, es luz, es acción y después es humo. Entonces a mí lo que me parece que en estas coyunturas es muy importante que, aprovechando la fuerza que tienen los medios de comunicación, que se evidencie que hay que investigar y que hay que indagar qué pasa con el tema del abuso sexual infantil, qué es lo que está pasando en los ámbitos judiciales, que no se creen los relatos de las víctimas, y las víctimas no son solamente los niños, sino son los adultos protectores, que en el 90% de los casos son las madres. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito del derecho, que por ejemplo se siga esgrimiendo como síndrome algo que no tiene validez científica, que es la alienación parental, que fue un pergueño de un médico pedófilo de Estados Unidos que no tiene defenestrado por toda la comunidad internacional, y se sigue vendiendo como ciencia en tribunales e inclusive en comentarios por ejemplo, del nuevo Código Civil. Claro. Entonces, me parece que si nos quedamos con lo escabroso y lo terrible que uno puede ver desde la profesión, lo puede ver, como pasa en situaciones de violencia, hechos horribles que uno tiene que ver muchas veces, no vamos a ir al fondo de la cuestión. Entonces me parece que la sociedad tiene que empezar a darse cuenta que estos siniestros agresores y estos consumidores de pedofilia, porque acá hay sindicados,
algunos policías, Sí. pero hay que ver quiénes están Claro, detrás de esos policías claro. y quiénes consumían. ¿Por qué es tan negocio la explotación de niños? Acá y en otros lugares. Sobre este caso puntual, estamos hablando de un caso penal, ¿no? Desde su juzgado tuvo intervención, conoció el caso, Yo no tuvo voy a indicios. hablar de cosas No, puntuales. no. Muchas veces nosotros lo que hacemos en determinados casos de abuso, es lo primero que hacemos es proteger. Inclusive hubo otro caso que hace un tiempo donde era un adolescente, porque ahí pasa otra cuestión que tiene que ver con la credibilidad. Claro, Cuando la edad. las víctimas son chicas, adolescentes, ¿cuál es la forma de desacreditar? Se la estigmatiza. Sí. Se la estigmatiza, se hace la indagación en sus antecedentes sexuales y demás, para defenestrar y no ahondar Claro. en la violación, por ejemplo, como en determinados casos que pasaron acá. Y la sociedad compra la imagen social que estos hombres venden, porque eso también me parecía importante aclarar. Sí. Hay como un preconcepto que parece que el tema del abuso, la prostitución, el consumo, es una cuestión de lugares marginales. No. Y lo que veo en mi trabajo es que los abusadores pueden ser médicos, pueden ser docentes, pueden ser políticos. Bueno, de hecho ha habido casos, ¿no? A nivel Exacto. nacional. Y este tipo de personas muchas veces son muy inteligentes, tienen mucho lobby, ellos inclusive forman grupos que se hablan, a veces se autotitulan de pobres padres, que en realidad son hombres que tienen todos historias de mucha violencia o de abuso, pero venden el mensaje hacia la sociedad de que son los pobres padres y de cuestionar los relatos de las criaturas y de las madres que protegen. Claro. Porque otra realidad que yo creo que hay que evidenciar, que el 90% de los abusos y de los casos de incesto no salen a la luz. Claro. Cuando usted decía recién que esto no es un caso donde sea intrafamiliar, estamos hablando donde ya ha pasado, ¿no? Y hay otros factores terceros. Yo lo leía en un artículo que suyo del año 2012 que ya lo venía haciendo referencia a esto. Que ya venía diciendo, miren que en Villa Gesell pasa esto. Y tal vez si uno leía ese artículo hace 4 días atrás no le encontraba tanto sentido, ¿no? a esto. Sin hablar de casos puntuales. Es más común de lo que uno piensa hoy conociendo este caso donde vemos que también hay policía. Y hace varios años y en esa época tuve un caso donde también era una madre que se prostituía y que entregaba a los niños, y como juez civil mi responsabilidad fue poner en aviso, inclusive apareció un testigo, hechos terribles, porque si algunos trascienden habría que ver, y hubo inclusive una profesional de psicología que trató a algunas criaturas, y lo puse por vía escrita en conocimiento de todos los fiscales, porque también con relación a lo que usted decía, hace unos años tuve que hacer un comentario de un fallo para la editorial La Ley, donde en caso que la nena era abusada en su familia, por todos los miembros de su familia, y después era prostituida. Muy parecido a lo de ahora. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Por eso digo que hay una interconexión, prostitución, explotación dentro de estos, porque generalmente también se da que estas mujeres que se prostituyen, también ellas vienen de historias, o bien de historias de explotación, o son mujeres que forman parte de un entramado de prostitución, donde prostituyen a la mujer y después prostituyen a los hijos. O sea, hay en las sombras delincuentes que tendrían que ser visualizados también. Y hay otros delincuentes, voy a ser fuerte en lo que digo, que son los que consumen eso. Era una de las preguntas que tenía, ¿cómo podíamos catalogar a alguien que consume esto? Porque tal vez no sea igual que las drogas o otro tipo, ¿no?, de delitos. En este caso, el que consume es un también perverso. Y el perverso, cuando a usted a su vez a un perverso le agrega capacidad intelectual, va a tener la habilidad de manipular y de enviar mensajes a la sociedad que le sean favorables. Por eso, en cabezas de perversos pueden imponer y promover modas que no tienen sustento científico.
y que lograron el efecto. ¿Cuál fue el efecto? Los jueces dejaron de creer los relatos de los niños porque justamente el artículo del ex juez que trajo este síndrome, que no es síndrome, lo que les preocupaba era que los jueces estaban empezando a creer a los niños. Y el argumento de ellos era que los niños mienten. Y en tal caso, si un juez tenga la duda, supongo, ¿no?, de que un niño miente, ¿no hay herramientas psicológicas o la justicia a mano para ver si realmente miente o no? A mí me gusta decir, hay una victimóloga cordobesa, que es una mujer grande, que es lo máximo en victimología, que es Ila Marchiori, que ella dice que es un mito decir que los niños mienten. Claro. Puede darse que en algunas circunstancias los niños digan cosas, no por mentira, porque hay otra psicóloga que se dedicó a los niños, que es María Cecilia López, que dice que los niños, aun cuando ellos pueden decir esas pequeñas mentiras, se les nota en la cara, claro, se ruborizan, no pueden sostener, pero menos podemos hablar de mentiras, menos aún, cosa que yo digo que los niños no mienten, pero menos podemos hablar cuando relatan situaciones de corte sexual, claro, que no están capacitados, no puede vivir ni para entenderlo. ¿Y por qué puede llegar a haber un juez que sí crea que es así? ¿Está en plena conciencia o creen que hay algunos colegas suyos que puedan llegar a creer que esto puede ser verdad? Yo creo que... ¿O no? Bueno, yo tengo un referente, porque en realidad cómo empecé yo en estas temáticas fue por un caso que me tocó hace muchos años. Y me obligó al desafío de entrar, porque el derecho es ignorante en estas temáticas del abuso sexual infantil. Entonces había que recurrir a otros ámbitos de la psicología. Y en ese momento yo descubrí el libro de un colega, que era el doctor Carlos Rosansky, que no lo conocía en ese momento. El doctor Rosansky en ese libro, él era camarista de Bariloche. Y para mí fue un disparador impresionante, porque ver a un colega que podía verbalizar y me hacía ver lo que yo estaba viviendo. Claro. ¿Por qué? Porque lo que descubrí, que cuando el juez se juega a creerle a los chicos en situaciones de denuncia de incesto y los protege, y el agresor denunciado es poderoso, tiene dinero y generalmente tiene los mejores estudios, se produce una situación de backlash o una situación de contraataque. Entonces descubrí en carne propia que empezó un movimiento y que el sistema no me protegía. ¿Se sintió? Eso lo que le pregunto. ¿Usted se sintió víctima? ¿Se sintió en desigualdad? Sentí que lo que creía que era que el sistema judicial iba a proteger en mí al niño, claro, o sea, a través facilitaba el camino de las denuncias del agresor. Por eso, como todo desafío, me obligó a interiorizarme en otros ámbitos para dar sustento y fundamento. O sea, creo que se sentía como que no tenía herramientas para proteger a esa criatura. Igualmente yo esas resoluciones en su momento, o sea, no pudo ver el agresor a la nena. Pero costó. Costó y hubo sanción. Claro. Pero yo creo que en cada ámbito el que opta por defender a los niños tiene que tener coraje. Sí, claro. Porque la sociedad cree que defender a los niños es fácil. Y yo puedo aseverar que defender a los niños y defender a los adultos que defienden a los niños, hay que tener mucho coraje, porque el sistema, y más en una época donde la pedofilia, la explotación sexual infantil, la prostitución es la mafia que está cada vez ascendiendo más en ingreso de dinero que roba, entonces es más difícil. Y por otro lado, desde el ámbito del derecho, el negocio es defender a los agresores, aún desde el ámbito de los abogados, porque las víctimas generalmente no tienen medios económicos, el sistema penal no les permite el acceso a la querella, o sea, me he tenido que interiorizar de muchas cuestiones penales justamente porque vi que había una interrelación. El tema es que el agresor generalmente tiene las mejores defensas. El tema de la víctima es que para poder controlar la prueba y aún la actuación de los funcionarios como los fiscales, tiene que ser querellante, necesita abogado. No hay más en Villa Gesell, que no tenemos ese acceso, tendrían que ir a Dolores. Y tampoco pueden, porque no darían abasto a los defensores oficiales de Dolores. Y los abogados privados, los honorarios que cobren por querellas,
son altísimas. Son tantos los casos, doctora, recién me dijo, no darían abasto los defensores oficiales. Son tantos los casos. Son ¿Es para muchos. agarrarse? Sí, yo en su momento, cuando fue ese primer caso, e inclusive fui a otras jornadas, me di cuenta que en Gesell hay muchísimos casos, pero había en otros lugares también. No es una... Acá, Gesell lo que pasa... O se puede empezar a analizar sociológicamente qué pasa en Gesell. No, en Gesell lo que a mí me llamaba la atención la situación de impunidad. O sea, tantos casos, inclusive con intervenciones desde lo civil, donde no hubo impunidad, ejemplo, por no condena, por no condena, por la justicia, por la justicia en el ámbito penal, la evolución, y por eso yo rescato y considero respeto al doctor Rosaski, porque él, cuando él habló y escribió ese libro, él era una voz en el desierto. Claro. Porque era un juez penal que contaba en su libro, que no creo que se consiga, no sé si se consigue, las aberraciones, cómo les interrogaban, que aún hoy en muchos ámbitos se sigue interrogando a los niños como si fueran testigos, y los niños son víctimas. O sea, cuando uno, aún desde el ámbito del derecho, uno ve expedientes penales, o aún en ámbitos civiles, con el término de la revinculación de las criaturas con los denunciados de abuso, de violencia. Usted los casos los agarra o muy recientes, digamos, tal vez sea la primera mano, o ya al final, ¿no? No, cuando se dan dentro de ámbitos de familia. Sí, de familia, siempre hablando de familia. Sí, por cuestiones de custodias, por cuestiones de régimen comunicacional, y surge la denuncia por la vía penal del incesto. ¿no? O sea que también tiene que ir viendo qué pasa en la parte penal. Por supuesto, porque yo tengo la postura que cómo voy a... Supongamos que, perdón que la interrumpa, ¿no? Pero supongamos que hay un caso donde la justicia penal, no hay resolución, o una resolución que a su entender no es justicia. Y ustedes después tienen que volver al vínculo. ¿Cómo lo maneja eso? Primero que tengo la postura de que hay situaciones donde uno como juez, la ética y los derechos humanos y la Convención de los Derechos del Niño es la norma fundamental que suple todo lo demás. Segundo, que considero que el juez civil, por lo que hoy comentábamos antes, vino a cubrir, el juez de familia, que lo llaman ahora, vino a cubrir el espacio que antes ejercía el juez de menores. Entonces, el juez, esa es mi postura, claro. El juez de familia, primero, es juez protector del niño. Entonces, puedo o no evaluar pruebas desde la mirada sobre el niño, y sobre todo hay un artículo fundamental que es la opinión del niño. Si el niño habló, uno puede o no diferir en la interpretación, pero si el niño no habló, hay que ver qué habló. Con tantos años de lucha desde su lugar, desde la justicia, ¿cómo estamos en la pelea? En 2012 usted decía, estamos arrancando en algo, estamos arrancando algo. Pasaron 4 años, a veces es mucho o poco, 4 años. Hoy, ¿cómo estamos? Yo haría un salto olímpico a hoy. Porque en el 2012, cuando fue esta jornada, salvo la periodista Dufour, hubo un vacío. Era la primera vez que yo iba a una jornada, porque como justamente se había dado un caso muy terrible, y porque también nosotros tenemos una chiquita desaparecida, me parecía que había que indagar en ese territorio, y que yo tenía la obligación de hacerlo como juez de esta ciudad. Y hoy, por otro caso horrible, que se hable de esto y que en este momento tenga yo el espacio como pueden tener otros, me parece que es importante, porque hay que, como le decía, primero que se tienen que ir al fondo, no solo de los primeros, sino quienes están detrás de esos policías y quienes consumen en Villa Gesell de cuerpos infantiles. Empezaremos a encontrar respuestas, ¿no? La sociedad tiene mucha fuerza cuando empieza a hacerse opinión pública fuerte, y cuando se empieza a dar cuenta que muchas veces la manipulan justamente los perversos. Entonces,
uno desde el lugar de uno, uno a veces dice, bueno, hay que sacar el pie del plato, porque hay cuestiones que tienen que ver con los niños que no pueden hablar, ni pueden defenderse, y los adultos los tenemos que defender y tenemos que hablar. Doctora, gracias. No hay de qué.